Buenas noches a todos. Es, una alegría, la verdad, para mí el poder llevar la palabra de Dios. Nuestros hermanos me hablaron eh, ahora en la mañana para eh, ver si podíamos trabajar con nuestros hermanos allá en México. Y es una bendición, una alegría enorme el poder ver a algunos, ¿verdad?, que nunca habíamos visto, pero es la gracia de Dios que nos ha permitido en estas noches el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y nuestro hogar. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios en esta noche en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 18. Y vamos a estar compartiendo el título, hermanos, El Consolador, para esta noche. Dice la Biblia, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17 del capítulo 14. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Tenemos, hermanos, en el libro de Juan, unas palabras que las está emitiendo precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos. Y Jesucristo en el capítulo 13, hermanos, está llegando al corazón de sus discípulos. Jesucristo está pasando o estaba pasando los últimos momentos con ellos. Y cuando Jesús empieza a anunciarles que Él los deja, inmediatamente se pusieron completamente tristes. Estaban completamente tristes. Y Jesucristo va a tratar de poder motivar, de poder alentar a los suyos. Y la Biblia dice, hermanos, y note lo que dice el capítulo 13 y versículo 1 del libro de Juan. Y dice la Biblia, capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y dice la Biblia, y los amó hasta el fin. Y esas son las palabras que están saliendo de Cristo, y Jesucristo está completamente triste porque sabía que su hora había llegado. Y dice la Biblia, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y dice, y los está amando hasta el fin. En el versículo 33 del capítulo 13, dice la Biblia, y note las palabras que van a salir de aquel que está diciendo que su hora ha llegado, de aquel que está diciendo que amó a los suyos y los va a amar hasta el fin. Dice las escrituras, hermanos, en el versículo 33, note estas palabras, hermanos, y son palabras cargadas de amor, cargadas de ternura, y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no
podéis ir. Y esas son las palabras de Jesucristo. Dice que sabiendo que su hora había llegado, y están saliendo palabras de ternura, palabras cargadas de amor, y son las últimas palabras que los discípulos están oyendo. Son una de las últimas palabras cargadas de amor que los discípulos están oyendo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando oyen esa palabra, hijitos, y es una palabra que va a pasar en la mente de Juan y que va a pasar en la mente de cada uno de los discípulos. Al oír esas palabras, los discípulos se sienten conmovidos, se sienten tristes. Pasa por su mente que se quedan solos. Y Jesucristo va a tratar de animar a aquellos que les está, les está amando hasta el fin, a los que les está llamando hijitos, y Él les va a decir también, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos, hermanos? Estaba tan triste porque su maestro, porque su ayudador, porque su redentor se iba al lado de ellos, y ellos se sienten tan tristes, se sienten entonces tan conmovidos, y es la peor noticia que ellos habían recibido. Y note eso, la peor noticia, el saber que el maestro ya no iba a estar con ellos, el saber que aquel hombre que les había ayudado, que les había demostrado su amor, que les había demostrado su poder, ya no iba a estar con ellos. Y ellos están tan tristes. Pero Jesucristo no solamente dice que les va a amar hasta el fin, no solamente les va a decir, hijitos, aún estaré con vosotros, sino que Jesucristo, hermanos, dice que en el versículo 16, ¿verdad? Que es el que vamos a estar meditando, y dice la Biblia, hermanos, y note lo que dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esas son las palabras que salen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y note que no solamente son palabras cargadas de amor, de ternura, de cariño, de amabilidad que salen de la boca del Hijo de Dios, sino que miramos en el capítulo 13, nosotros también mirábamos cómo Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Pero ¿por qué digo eso? Porque Él dice, yo rogaré al Padre, y se mira la completa humildad que hay en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No solamente hay cariño, no solamente hay amor, sino que también hay humildad en el Hijo de Dios. Y Él está diciendo, yo rogaré al Padre, yo voy a, y Él va a pedir. Rogar significa pedir algo a alguien, y eso implica la humildad. Rogar es pedir algo a alguien. En esta vez, lo que Jesucristo va a hacer, dice, yo voy a entrar en contacto con mi Padre, yo voy a tener una intimidad con mi Padre. Los discípulos habían visto, amados hermanos, no solamente habían visto el poder de Cristo, no solamente habían presenciado las maravillas de Cristo, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos,
realmente les había enseñado también como maestro, que como el Hijo de Dios también les había enseñado que era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y note eso, que es maravilloso. Y dice, y yo voy a entrar en contacto con el Padre. Y dice, y yo voy a rogar, y yo voy a orar, yo voy a pedir por ustedes. Y eso lo miramos en Juan, en el capítulo 17 también. Jesucristo está orando por los que ama y los ama hasta el fin. Jesús está orando por aquellos que le llama hijitos. Jesús está orando por aquellos que tienen la peor noticia de su vida y dice, y yo rogaré al Padre. Y esto es importante porque dice la Biblia, y os dará, ¿qué dice, hermanos, en el versículo 16? Y os dará otro consolador. La palabra consolador, hermanos, en el texto bíblico que nosotros tenemos en esta hora, en esta noche, es paracletos, ¿verdad? La palabra consolador es paracletos. Entonces, el paracletos, aquel que va a rogar por el Padre, es aquel que va a estar, dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros todo el tiempo. En el versículo 16, no solamente miramos el consolador, sino que también observamos notoriamente que quién es el que va a dar ese consolador. Y note esto que es maravilloso. Y yo sé que solamente estoy repitiendo lo que ustedes ya saben. Solamente estoy recordando lo que ustedes recibieron desde que ustedes forman parte de la gran familia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente estoy recordando. Pero dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién es el dador entonces de ese paracletos? Y dice la Biblia que es el Padre. Pero también la Biblia va a decir en el versículo 16 que no solamente es el Padre el que va a dar la bendición, sino que también dice que Jesucristo, como está entrando, está orando, pero también la Biblia va a decir que que él va a interceder. Entonces Jesucristo se va a convertir como un intercesor de lo que es la petición. En ese sentido, amados hermanos, miramos también de que dice las Escrituras en el versículo 16 y dice, y yo rogaré al Padre, dice, para que este consolador, para que este paracleto, dice, esté con vosotros para siempre. En el versículo 16, en el texto, hermanos, encontramos entonces la permanencia de esta bendición. Y note lo que dice Juan, relatando Juan, ¿verdad? Dice que esta permanencia de este consolador, y note qué maravilloso, dice para siempre. Y yo les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese es un regalo tan grande. Y esa es una palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras que estaban llegando, amados hermanos, a aquellos discípulos que están completamente conmovidos, están completamente tristes. Sin duda, amados hermanos, sin duda, indudablemente, había lágrimas en los ojos de los discípulos. No solamente están tristes oyendo lo que su maestro les dice, sino que también están con lágrimas en sus ojos porque habían
pasado los mejores momentos con su maestro. Les había servido. Note que como el Hijo de Dios verdaderamente hace un gran trabajo como el Hijo de Dios. Les está amando y dice la Biblia que les está amando hasta el fin. Por lo tanto, amados hermanos, dice que este Consolador va a estar con los discípulos para siempre. Esa es una maravillosa noticia. Pero a pesar de ello, cuando los discípulos oyen esa noticia por primera vez en su vida, también ellos se sienten más tristes. Se sienten más tristes porque no se quieren despedir de alguien que es completamente tierno, que es completamente bondadoso, que era completamente generoso. Y ellos no se quieren despedir de su maestro. No se quieren quedar solos. Pero Jesucristo está diciendo para que esté con vosotros para siempre. Así como yo los he amado, dice Jesucristo, yo los amo hasta el fin. Ese es el amor de Cristo, ¿verdad? No solamente, y les está demostrando que ese Consolador no los iba a dejar solo, sino que iba a estar en las buenas y en las malas con ellos, en el dolor, en la tristeza, en el gozo. Allí iba a estar ese Consolador con ellos. Pero la Biblia sigue diciendo, amados hermanos, en esta noche, Dios es tan maravilloso de que ahora verdaderamente ese Consolador quiere entrar, hermanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma. Hasta allá quiere introducirse en esta noche. Dependerá de cada uno de nosotros. Dependerá de nuestra humildad. Dependerá de cuánto amamos nosotros a Dios, que Él entre verdaderamente en nuestros hogares. Él quiere entrar y va a ser una bendición dejarle entrar en nuestro hogar a ese Paracletos, al Consolador. Y qué bendición es entonces estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Bueno, en primer lugar, miramos de que dice, y yo rogaré al Padre, yo pediré al Padre, el dador de la bendición es el Padre, y miramos también en el versículo 16 la permanencia de esa bendición. La permanencia de esa bendición y dice, para siempre. Importantísimo entonces, hermanos, las palabras que salían de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sigue añadiendo en el versículo 17 y dice la Biblia, hermanos, note lo que dice el texto inspirado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice de la siguiente manera, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La Biblia dice que, y el Espíritu de verdad, y allí mismo, hermanos, en el capítulo 14, Jesucristo les acaba de decir anteriormente al diálogo o a la comunicación que Él está teniendo con ellos. En el versículo 6 dice, Juan 14:6, texto que lo conocemos bien, gracias a Dios, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dice la Biblia? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, aunque Jesucristo está diciendo eso, note lo que los discípulos están pensando.
los discípulos, dicen el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Por lo tanto, amados hermanos, esa era la condición de los discípulos. Pero Tomás le está diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas, ni mucho menos sabemos el camino. Pero él les dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Qué maravillosas palabras que salen de Cristo. No hay otra verdad, dice Cristo. No hay otra verdad. Los fariseos no hablan verdad. En los escribas no está la verdad. La verdad solamente está en mí como el Hijo de Dios. Tema que Jesucristo, hermano, debatió constantemente con muchos de sus seguidores, tema que enseñó también a sus discípulos, pero tema que fue un debate, ¿verdad? Y que también en un momento determinado los judíos, los maestros de la ley en aquel tiempo rechazaron la verdad de Cristo. En el capítulo 8 nosotros encontramos, hermanos, ese debate que Jesucristo al final dice también en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hasta ese punto llegó de acalorado el momento en el cual Jesucristo está enseñando a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él en aquel momento, y ellos pues estaban poniéndole a Abraham, ¿verdad? Como padre. Mas, sin embargo, Jesucristo, hermanos, dice que él, el Espíritu de verdad, y note qué tristeza, hermanos, esta es la peor tragedia, esta es la peor tragedia, y note lo que dice el versículo 17, dice al Espíritu de verdad. ¿Cuál es la peor tragedia? Al cual el mundo no puede recibir, al cual el mundo no puede recibir, aquel Paracletos, aquel que Jesucristo intercede por él, aquel que el Padre va a dar, dice la Biblia, el mundo no le puede recibir. Y eso da sentimiento, hermanos. La verdad da sentimiento el poder pensar que el mundo no le puede recibir. Eso sí es tristeza, ese es un caos mismo, amados hermanos, que el mundo no le pueda recibir. Y note que a pesar de que de las obras maravillosas que el Paracleto va a hacer, de que las obras maravillosas que el Consolador va a hacer, el mundo dice no puede recibir. ¿Por qué? Y hay dos razones que la Biblia va a presentar en el versículo 17. Y dice las Escrituras, hermanos, porque no le ve ni le conoce. Y esas son las dos razones, hermanos, de peso que Jesucristo pone para que el mundo no le pueda recibir. Y da sentimiento, tremendamente nos ponemos tristes, hermanos, al oír eso, porque en el libro de Juan siempre, hermanos, si podemos ir unas hojas más atrás de nuestro libro sagrado, dice la Biblia en el capítulo 3 y versículo 17 al 21, dice las Sagradas Escrituras, note lo que dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Eran malas. Y note entonces, hermanos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice la Biblia, y los hombres, incluyendo a mujeres, dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese va a ser el trabajo entonces, hermanos, orquestado por el diablo. Ese va a ser el trabajo que el diablo va a montar. Él es el promotor para que el mundo no pueda conocer, para que el mundo no pueda ver las obras de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso digo, da sentimiento que el mundo no le pueda recibir, porque no le ve ni le conoce. Y es completamente más triste todavía, amados hermanos, es completamente más triste todavía, porque hay muchos, como en el caso de Judas, que estaba oyendo, hermanos, oyendo el mensaje, no solamente oyendo, sino que compartiendo con Jesucristo, el Hijo de Dios, pero tampoco él no pudo apreciar. Y eso entonces es una noticia más lamentable, cuando los hijos de Dios caemos en esa condición en la que el mundo cae también, ¿verdad? Así es de que, pero dice la Biblia, hermanos, pero vosotros le conocéis. Y eso, hermano, ¿cómo creen que se sintió Cristo, hermanos? ¿Cómo se sintió Cristo cuando dice, pero vosotros le conocéis? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Qué pasó en el corazón de Cristo? ¿Qué pasó en el corazón de Cristo? Y en el corazón de Cristo, hermanos, aunque su hora ha llegado, él se siente también feliz, porque habían unos pocos que le habían conocido, Y eso es una palabra, hermanos, que va a ocupar el escritor, y es una palabra yada, que es experimentar, tener un encuentro íntimo con alguien. Los discípulos dicen, pero vosotros me conocen bien. Ustedes han tenido un encuentro conmigo. Ustedes han experimentado verdaderamente no solamente las obras, sino que también me conocen, porque han recibido mi palabra, porque han recibido la doctrina. Y Jesucristo dice, pero vosotros le conocéis, ustedes conocen al Paracletos, conocen al Consolador. Y dice la Biblia, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocéis? ¿Cuál es la muestra de que ellos le conocían? Y el versículo 17 sigue diciendo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hermanos, miramos entonces la razón por qué le conocían. Y la Biblia está diciendo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nosotros encontramos, hermanos, porque mora con vosotros, eso Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, que el Paracletos, el Consolador, iba a estar al lado de ellos, ¿Y para qué iba a estar al lado de ellos? Iba a estar al lado de ellos para poderles consolar, para poderles defender, para poderles guiar y para poderles recordar las cosas que su maestro les había
dicho en un principio, y estará, dice, porque mora con vosotros. Y estará, dice, en la palabra en es importante en el texto inspirado. ¿Por qué? Porque la palabra en significa dentro, ¿verdad? Y note qué bendición, qué regalo más grande, amados hermanos. Dice, estará al lado de ellos, pero también dice la Biblia, estará dentro de ellos, ¿verdad? Estará dentro de ellos. De tal manera, amados hermanos, que tenemos entonces estas palabras de Cristo, palabras que están animando a sus discípulos, que les están ayudando. Y, y nosotros, desde que nosotros nos bautizamos, amados hermanos, desde que nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros verdaderamente recibimos este regalo también. Y eso debe de representar, hermanos, para nosotros la mejor noticia y la mayor bendición, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros. Pero para eso, amados hermanos, recordemos también que para que esa bendición del Espíritu Santo llegara hacia nosotros, tuvo que pasar un acontecimiento histórico inolvidable que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y esa es la muerte, y esa es la sepultura de nuestro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos en estos tiempos de aflicción, necesitamos en estos tiempos de conflictos, necesitamos a ese consolador, hermanos. Necesitamos a ese consolador. Yo lo necesito. Y todos necesitamos, hermanos, de ese consolador. Dice, para que esté con nosotros. Note esto, hermano, que por fe, nuestra fe tiene que crecer. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser impactados con esas palabras. No solamente impactados, sino que nos tienen que mover a poderlo creer con certeza de que las cosas son así. Y estará, lo demostró Cristo con ellos en cada momento de su vida. Cuando Jesucristo resucita, hermanos, note lo que la Biblia va a decir en el libro de Juan, en el capítulo 20 y versículo 20. Dice la Escritura, hermanos, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y los discípulos se regocijaron viendo. ¿A quién, hermanos? Se regocijaron, dice la Biblia, viendo al Señor. Cuando leemos estas palabras, hermanos, nosotros podemos sentirnos dichosos. Y ellos quedaron anonadados, hermanos. Así como se maravillaban muchas veces, quedaron ellos nuevamente, dice, estaban tan tristes, hermanos, hasta fallecer los discípulos. Pero cuando miran a Jesucristo, al Paracleto al lado de ellos, hermanos, dice que la tristeza, ¿en qué se convirtió, hermanos? Se convirtió en gozo. Eso es lo que Cristo hace, hermanos, pero dice la Biblia, viendo al Señor. Y esa es la parte que verdaderamente debemos nosotros practicar, viendo al Señor siempre, viendo al Señor. Entonces los discípulos se gozaron, se alegraron cuando vieron a su maestro, cuando les muestra las manos y el costado. A nosotros nos ha mostrado muchas cosas más, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado muchas cosas. El hecho de que nosotros podamos estar oyendo la palabra de Dios para nosotros, hermanos, es como el agua de vida, como
la fuente de agua de vida para cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, dice la Biblia, para que more en vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Estará al lado de ellos y dentro de ellos. ¿Cuál es la obra que quería hacer dentro de ellos, hermanos? Y es una obra purificadora. Es una obra que él quiere hacer o quería hacer o quería realizar dentro de ellos, hermanos, una obra de santificación. Eso es lo que iba a hacer dentro de ellos. No solamente una obra de santificación, sino que quería convertirles en hombres de trabajo, en hombres que experimentaran la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios en estos tiempos de peligro. Necesitamos que el Espíritu Santo esté al lado de nosotros. Por eso, hermanos, debemos de tener, así como Cristo está rogando al Padre, note que es tan humilde y está respetando tanto a su Padre. Nosotros debemos de respetar al Consolador también. Debemos de respetarlo, porque Él está al lado de nosotros. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 4, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es importantísimo que nosotros podamos tomar en cuenta esas palabras del apóstol Pablo también, ¿verdad? Y no contristéis el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, vamos hermanos, notamos en las Escrituras, en el libro de Corintios, por favor, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 6, dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 6 y versículo 19, dice las Escrituras, y léalo conmigo, por favor. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, ¿o ignoráis, hermanos? Note que hay un conflicto allí. Hay un conflicto y Pablo, el siervo de Dios, el enviado de Dios, está tratando de que los hermanos en Corinto puedan reflexionar, que los hermanos en Corinto puedan entender. Y dice, ¿qué están haciendo ellos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestros? Eso es lo que la Biblia nos enseña por medio del apóstol Pablo. Pero también en el contexto, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 16, dice la Biblia, capítulo 3 y versículo 16 del primer libro de Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Pablo va a decir, hermanos, Pablo enardecido por una parte, pero por otra parte también triste, por que la iglesia o algunos hermanos en el principio de la iglesia, aquella iglesia tierna todavía no ha aprendido. Y él va a empezar en el capítulo 3 con palabras completamente fuertes hacia la iglesia. En muchas veces fue tierno, pero en Primera de Corintios capítulo 3 lo miramos completamente fuerte. Y él dice que yo no pude hablaros como espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. El Paracletos está al lado de nosotros, está dentro de nosotros, pero no puede estar al lado ni dentro de nosotros cuando hay carnalidad. No puede estar allí. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios? Por lo tanto, amados hermanos, es este templo que Dios nos ha proveído, debe de estar completamente adornado por el Paracletos, por el Consolador. Debe estar completamente adornado. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Santo es. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos esa bendición, hermanos, de que wow, es tremendo, hermanitos. Es tremendo. Es maravilloso. Porque tener a Cristo, tener al Consolador, hermanos, en nuestro corazón, eso es la mayor bendición que nosotros hemos tenido. ¿Cómo se sentiría usted al tener a su casa, hermano? ¿Cómo se sentiría al tener a su casa a alguien muy distinguido? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo recibiríamos? Y nosotros le recibiríamos y haríamos muchas cosas. Por eso, hermanos, Cristo verdaderamente quiere estar en nuestros corazones. Y nos vamos a despedir, hermanos, en esta noche con el versículo 18. Nos vamos a despedir con el versículo 18 de Juan capítulo 14 y versículo 18. Y las escrituras dicen de la siguiente manera: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué le está diciendo, hermanos? No os dejaré huérfanos. Y la palabra que va a utilizar, hermanos, para huérfano es orpanaus, orpanaus. Y eso significa padre, significa abandonado. Y también privado de algo que tenía y que apreciaba mucho. Y dice, no os dejaré huérfanos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿O cómo se sintieran nuestros hijos si nosotros muriéramos, refiriéndonos a los padres? ¿Cómo se sentirían nuestros hijos si alguno del cónyuge perece, hermanos? ¿Cómo estaría el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo, no sé si ha pasado por su experiencia de perder a su padre o a su madre? Pero eso, hermanos, es completamente doloroso. Es completamente doloroso. Porque en un huérfano, ¿qué hay en el corazón de un huérfano? Hermanos, ¿qué hay en un corazón de un huérfano? Y está completamente desamparado. Porque se siente completamente desamparado, completamente abandonado y está sin padre. Pero dice la Biblia, yo no los voy a dejar a ustedes como huérfanos. No los voy a dejar desamparados. No los voy a dejar abandonados. Y yo, dice, vendré a vosotros. Cuando Cristo dice algo, las palabras de Cristo se van a cumplir tal y cual como Él las está transmitiendo. Nosotros, hermanos, no estamos solos. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos un gigante que está adelante de nosotros como poderoso guerrero
combatiendo y librándonos de las tentaciones, librándonos de muchas adversidades y librándonos también de las mismas enfermedades. Así es de que ha sido un privilegio, hermanos, para mí el poder ver llegado hasta su hogar y que estas palabras, hermanos, puedan estar en nuestro corazón para siempre, porque Cristo nos ama a nosotros y nos ama incondicionalmente hasta el fin y también nos llama hijitos. Pidámosle a Dios entonces para que este consolador esté para siempre con vosotros. Porque ¿qué pasaría si Cristo, hermanos, viniera en esta noche? ¿Cuál sería nuestra condición? ¿Cómo nos hallaría? ¿Cómo estaría el templo de Él? ¿Estaría adornado o estaría desordenado? Y son preguntas, hermanos, que nosotros debemos de hacerlo. Que Dios nos bendiga y les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.